Hoy nos encontramos en un momento de reflexión y análisis profundo sobre cómo las audiencias televisivas configuran su relación con los programas que eligen cada día, y cómo estas elecciones se traducen en un mapa complejo lleno de tendencias, sorpresas y realidades que a menudo permanecen ocultas detrás de los números. Dejar atrás los resúmenes rápidos e improvisados para adentrarnos en un enfoque más detallado y estructurado nos permitirá no solo informar de manera más precisa, sino también explorar en profundidad el comportamiento de los espectadores, sus preferencias y las razones detrás de sus decisiones. Este cambio en la forma de entender las audiencias televisivas no es simplemente una cuestión de metodología, sino un esfuerzo consciente por capturar la riqueza de datos que cada emisión, cada horario y cada programa aportan al gran escenario de la televisión. Desde las primeras horas de la mañana, donde los programas matutinos compiten por captar la atención de los madrugadores, hasta las horas más avanzadas de la noche, donde los formatos de entretenimiento, humor y entrevistas se enfrentan en una batalla directa por la audiencia, cada segmento del día nos cuenta algo valioso sobre los hábitos de consumo de televisión. La semana que dejamos atrás ha estado marcada por contrastes sorprendentes. Éxitos abrumadores que consolidan liderazgos y fracasos que invitan a reflexionar sobre la efectividad de ciertas fórmulas televisivas. En este contexto, es inevitable dirigir nuestra atención hacia un fenómeno que ya no es simplemente un éxito ocasional, sino una auténtica constante en el panorama televisivo nocturno: La Resistencia, liderada por David Broncano. El programa ha alcanzado una vez más cifras que no solo demuestran su éxito, sino que lo consolidan como el favorito indiscutible de las noches. Con un 16,7% de cuota de pantalla, La Resistencia se posiciona como un referente que supera con creces a sus competidores más directos. Este dato no es solo un número, es un reflejo de cómo Broncano y su equipo han logrado construir un formato que conecta de manera única con su público. La mezcla de humor irreverente, conversaciones auténticas y una frescura que desafía las fórmulas tradicionales ha calado profundamente en una audiencia que busca algo más que entretenimiento superficial. Si comparamos este desempeño con el de El Hormiguero, liderado por Pablo Motos, las diferencias son notables. A pesar de que Motos logró un respetable 15,2% de cuota de pantalla, no pudo superar a La Resistencia en la batalla por el liderazgo nocturno. Este dato adquiere aún más peso cuando analizamos el esfuerzo de El Hormiguero por atraer audiencia con invitados destacados como Jorge Martín. Sin embargo, este intento resultó ser un tropiezo significativo, ya que el programa solo consiguió un 13% de cuota durante la emisión con el piloto, un resultado que, aunque no es desastroso en términos absolutos, queda opacado por el éxito continuo de Broncano. Este contraste resalta la diferencia entre un programa que parece haber encontrado su fórmula perfecta y otro que, aunque sigue siendo popular, muestra signos de desgaste en su estrategia. Es importante señalar que el liderazgo de La Resistencia no se limita a un día en particular. Durante toda la semana, el programa ha mantenido su posición dominante, mostrando una consistencia que refuerza su conexión con la audiencia. Este dominio no es un accidente ni un golpe de suerte, sino el resultado de una propuesta que ha sabido adaptarse a las demandas cambiantes del público. Mientras que El Hormiguero sigue apostando por un formato probado pero quizás algo rígido, La Resistencia se distingue por su capacidad para reinventarse constantemente, ofreciendo contenido fresco, dinámico y, sobre todo, auténtico. Más allá de los números, este escenario nos invita a reflexionar sobre las dinámicas que están moldeando el consumo de televisión en la actualidad. En un mundo donde las opciones de entretenimiento son más variadas y accesibles que nunca, conectar con una audiencia requiere algo más que un formato bien producido. Requiere la habilidad de entender qué busca el espectador, que lo motiva y que lo hace regresar noche tras noche. En este sentido, el éxito de Broncano es una lección sobre la importancia de la autenticidad, la innovación y la capacidad de ofrecer algo que realmente resuene con el público. El contraste entre La Resistencia y El Hormiguero es un microcosmos de una realidad más amplia en el panorama televisivo: la lucha constante por mantenerse relevante en un mercado saturado de opciones. Mientras que Motos enfrenta el desafío de revitalizar un formato que, aunque sigue siendo popular, parece necesitar un cambio para recuperar el liderazgo, Broncano demuestra que la clave del éxito no siempre está en lo más elaborado, sino en lo más genuino. Su humor irreverente, su estilo relajado y su capacidad para generar momentos espontáneos que conectan emocionalmente con el espectador son ingredientes que han probado ser efectivos una y otra vez. En última instancia, los datos de esta semana nos ofrecen mucho más que una simple comparación de cifras. Nos cuentan una historia sobre cómo evoluciona la televisión, sobre qué valoran las audiencias y sobre cómo los programas pueden adaptarse o quedarse atrás en un entorno que cambia constantemente.
Ya no basta con entretener. Ahora, los programas deben ofrecer algo único, algo que capture no solo la atención del espectador, sino también su lealtad. En este sentido, La Resistencia se erige como un ejemplo de cómo hacer televisión de una manera que no solo informe o divierta, sino que también inspire y conecte de manera auténtica con su público. Este es el verdadero desafío de la televisión en la era moderna, y los resultados de esta semana son un recordatorio claro de lo que está en juego. Las noches televisivas de esta semana han reflejado un panorama lleno de contrastes, con programas que luchan por mantenerse relevantes y otros que, a pesar de sus modestos números, demuestran una conexión sólida con sus nichos específicos. Un caso particularmente llamativo es el de 59 segundos, un programa que en su momento marcó una época en la televisión española, siendo referente de debates incisivos y cargados de actualidad. Sin embargo, los tiempos han cambiado, y esta semana solo logró un 7,4% de cuota de pantalla. Este resultado es sorprendente si consideramos la relevancia de los invitados. Pepe Navarro y Javier Sardá, dos figuras icónicas de la televisión de los años 90, debatieron sobre un tema que en su época habría generado gran expectación: la competencia televisiva. Lo que antes habría sido un evento televisivo imperdible ahora parece quedar relegado a un segundo plano, sugiriendo que el formato y el enfoque del programa no logran adaptarse a las demandas de una audiencia moderna que consume televisión de manera diferente, con expectativas más dinámicas y orientadas a la inmediatez. Por otro lado, el pequeño pero consistente éxito de Cifras y Letras destaca como un ejemplo de fidelidad por parte de su público. Con un 5% de cuota y 600,000 espectadores, este espacio demuestra que aún hay lugar para formatos clásicos que apelan a la inteligencia y el ingenio. Aunque su alcance es más limitado en comparación con otros programas, su capacidad para mantenerse relevante dentro de su segmento es un testimonio de la conexión que logra con una audiencia específica que valora el contenido educativo y la tradición televisiva. Este fenómeno, aunque discreto en términos numéricos, ofrece una interesante perspectiva sobre cómo ciertos formatos, cuando son ejecutados con coherencia, pueden resistir el paso del tiempo. En el ámbito de los documentales, los especiales de temática cultural y educativa también tuvieron un desempeño moderado, aunque destacable en su contexto. El documental sobre ingeniería romana logró cuotas del 2,5% y el 3,4%, lo que, si bien no son cifras llamativas en el competitivo panorama televisivo, evidencian que existe un público fiel interesado en contenidos más especializados y profundos. Este segmento, aunque reducido, refleja una constante. Hay una demanda, aunque minoritaria, por programación cultural que ofrezca un respiro frente al predominio de los contenidos más ligeros y comerciales. En la franja de sobremesa, los datos presentan un panorama mucho más competitivo. Aquí, La Promesa, la serie de Antena 3, continúa consolidándose como una de las apuestas más fuertes de este horario, con cifras que superan el 11% de cuota. Este dato subraya el poder de las ficciones bien producidas para capturar la atención de una audiencia exigente en un horario particularmente disputado. La calidad de la producción, sumada a una narrativa que logra mantener el interés capítulo tras capítulo, ha sido clave para su éxito continuo. Por su parte, Tardear, el magazín vespertino de Telecinco, sigue liderando por pequeñas décimas, lo que refuerza su posición como una apuesta sólida en esta franja. Aunque no destaca por grandes márgenes frente a su competencia, su liderazgo refleja una estrategia efectiva que combina temas de actualidad, entretenimiento y un formato que ha sabido adaptarse a las expectativas de la audiencia vespertina. Este equilibrio entre la actualidad y el entretenimiento liviano parece ser la fórmula que mantiene a Tardear como un contendiente constante. Sin embargo, es en las mañanas donde se han observado los movimientos más interesantes de la semana. Arusera@S, el programa matinal de La Sexta, ha logrado un hito significativo al superar el 19% de cuota de pantalla, batiendo récords y confirmando su capacidad para conectar con un público que busca un inicio de día dinámico, fresco y con un toque de humor. Este enfoque, que combina actualidad, análisis ligero y entretenimiento, ha resultado ser una fórmula ganadora, destacándose como el programa líder en su franja horaria. Mientras tanto, en Telecinco, Joaquín Prat también continúa destacando con Vamos a ver, un programa que ha alcanzado un sólido 13,7% de cuota. Este desempeño refuerza la consistencia de su propuesta, que combina temas de interés general con un estilo cercano y accesible. Aunque no alcanza las cifras de Arusera@S, el programa de Prat ha demostrado ser una oferta confiable en un horario tradicionalmente competitivo, consolidando su lugar en la parrilla de Telecinco y asegurando una audiencia fiel que lo respalda semana tras semana.
En conjunto, estos datos pintan un retrato multifacético del panorama televisivo actual, donde los altibajos reflejan no solo la lucha por la relevancia, sino también la diversidad de intereses y hábitos de consumo de la audiencia. Desde formatos que intentan recuperar su antigua gloria hasta propuestas modestas pero consistentes, cada segmento del día ofrece lecciones sobre lo que funciona y lo que necesita reinventarse en una industria en constante cambio. La capacidad de conectar con el público sigue siendo el factor determinante del éxito, y esta semana ha dejado en claro que, aunque las cifras son importantes, la verdadera clave está en ofrecer contenido que resuene con las emociones, intereses y expectativas de los espectadores. El horario prime time continúa siendo el espacio más disputado y codiciado en la televisión española, y los resultados de esta semana han dejado un panorama que combina éxitos sólidos, fracasos preocupantes y un reflejo de cómo los hábitos de consumo de la audiencia siguen evolucionando en un mercado saturado de opciones. Entre las propuestas destacadas se encuentra Horizonte, el programa liderado por Iker Jiménez, que ha demostrado una vez más su capacidad para atraer a un público fiel y curioso con un sólido 11,2% de cuota de pantalla. Este dato no solo ratifica el éxito del formato, sino que también consolida su posición como una de las ofertas más atractivas e interesantes de la temporada. El enfoque de Horizonte en el misterio, las conspiraciones y los temas controvertidos lo ha convertido en un referente dentro del panorama televisivo nocturno. Su capacidad para mantener la atención del público radica en un equilibrio bien logrado entre rigor informativo, entretenimiento y un tratamiento narrativo que despierta la curiosidad del espectador. Cada emisión es una invitación a explorar lo desconocido, a adentrarse en debates fascinantes y, sobre todo, a cuestionar las narrativas oficiales, algo que sigue resonando profundamente en una audiencia que busca más que simple entretenimiento. Iker Jiménez, con su estilo único, ha sabido posicionarse como un comunicador creíble y carismático, lo que refuerza el atractivo de un programa que, semana tras semana, se mantiene competitivo en un horario lleno de alternativas. Sin embargo, no todos los programas del prime time han logrado resultados tan positivos. Gran Hermano, uno de los reality shows más icónicos de la televisión en España, parece estar enfrentando un desgaste significativo que pone en duda su capacidad para seguir siendo un referente del entretenimiento. Aunque actualmente se encuentra en su recta final, Gran Hermano Express solo consiguió un 18%, mientras que el programa principal, que antaño marcaba cifras récord, se quedó en un modesto 15,7%. Este resultado no solo está por debajo de las expectativas para un formato de esta magnitud, sino que además refleja un problema aún más alarmante. No logró superar el millón de espectadores, alcanzando apenas 903,000. Uno de los factores que explican este bajo desempeño es su horario de emisión, que comienza alrededor de las 11 de la noche. Este retraso, aunque puede ser una estrategia para evitar competir directamente con otros programas de peso, limita severamente su capacidad para atraer y retener a una audiencia más amplia. Muchos espectadores, especialmente aquellos que no pertenecen a los segmentos más jóvenes, prefieren desconectarse antes de esa hora, lo que reduce significativamente el alcance del programa. Además, el desgaste natural del formato y la falta de innovación en su propuesta podrían estar contribuyendo a esta caída en popularidad, sugiriendo la necesidad de una revisión profunda si la cadena pretende revitalizar el interés por el reality. El panorama televisivo en la tarde y la noche también ofrece resultados que invitan al análisis. En Telecinco, Gran Madrid Show, una apuesta diseñada para mezclar variedades y entretenimiento, apenas logró un 6,7% de cuota. Este dato pone de manifiesto las dificultades de la cadena para competir en esta franja, donde la fragmentación de la audiencia es particularmente evidente. A pesar de los esfuerzos por atraer a un público más amplio, el programa no parece haber encontrado su lugar, lo que podría deberse a una falta de diferenciación respecto a otras ofertas en la parrilla o a un contenido que no termina de conectar con las expectativas del público. En La Sexta, el intermedio mantiene un modesto 6%, un dato que, aunque discreto, refleja la solidez de su propuesta dentro de su público objetivo. El programa, conocido por su enfoque satírico y su capacidad para abordar la actualidad política y social con humor, sigue siendo valorado por un segmento fiel de espectadores que encuentran en su narrativa una alternativa refrescante. Sin embargo, este resultado también sugiere que el programa podría estar enfrentando dificultades para expandirse más allá de su núcleo tradicional de audiencia, algo que podría atribuirse tanto a la saturación del formato como a la competencia en una franja cada vez más disputada. No obstante, no todas las apuestas de La Sexta han tenido la misma aceptación. Conspiranoicos, un programa que busca explorar teorías conspirativas y fenómenos alternativos, se quedó en un 4,8%, un dato que refleja la falta de conexión con un público más amplio.
Aunque este tipo de contenido tiene un atractivo potencial, su éxito depende en gran medida de un enfoque que logre equilibrar el interés por el tema con una presentación rigurosa y atractiva. En este caso, parece que el programa no ha conseguido encontrar ese equilibrio, lo que podría estar limitando su capacidad para captar y retener espectadores. En la una, la situación tampoco es demasiado alentadora. La noche en 24 horas, un espacio dedicado al análisis de actualidad y noticias, obtuvo un 4,5%, un dato que, aunque aceptable dentro del contexto de la cadena pública, pone en evidencia las dificultades de RTVE para competir con propuestas más comerciales. La falta de innovación en el formato y la ausencia de elementos que diferencien al programa de otras ofertas informativas podrían estar afectando su desempeño. Por su parte, en la 2, el clásico Documentos TV alcanzó apenas un 1,4%, un resultado bajo incluso para un programa de nicho. Este dato, aunque no sorprendente dentro del contexto histórico de la cadena, subraya las dificultades que enfrenta la programación cultural y documental para mantener su relevancia en la televisión abierta. Estos resultados pintan un cuadro complejo y multifacético del panorama televisivo actual. Mientras que programas como Horizonte logran destacarse gracias a su capacidad para ofrecer un contenido distintivo y bien ejecutado, otros como Gran Hermano y Gran Madrid Show enfrentan el desafío de adaptarse a un público cuyas preferencias están en constante cambio. Además, formatos más especializados como Documentos TV y Conspiranoicos reflejan las dificultades inherentes a captar la atención en un mercado cada vez más fragmentado y competitivo. En última instancia, los datos de esta semana ofrecen valiosas lecciones sobre las dinámicas que están moldeando el consumo de televisión en España. La audiencia sigue buscando propuestas que ofrezcan algo único, que conecten con sus intereses y que, sobre todo, se adapten a los tiempos y horarios que mejor se ajusten a su estilo de vida. La televisión sigue siendo un espacio relevante, pero su éxito depende cada vez más de su capacidad para innovar y ofrecer contenidos que realmente resuenen con las expectativas del espectador moderno. Las apuestas cinematográficas y otros formatos televisivos han protagonizado una semana cargada de contrastes en términos de audiencia, ofreciendo un vistazo detallado a las estrategias que las cadenas están implementando para captar el interés de un público cada vez más segmentado. Este panorama nos deja resultados que invitan a una reflexión profunda sobre el futuro de la televisión tradicional y las dinámicas de consumo en constante cambio. Por un lado, Antena 3 decidió confiar en el poder del cine con la emisión de Rompe el Silencio, una apuesta que, aunque pudo haber despertado interés en ciertos segmentos de la audiencia, no logró alcanzar las expectativas en términos de impacto. Con un modesto 3,1% de cuota de pantalla, el resultado evidencia una dificultad para competir en un horario en el que otras propuestas parecen captar más atención. Este dato, aunque no catastrófico, pone en cuestión la efectividad de las películas como formato principal en el prime time. Si bien durante años fueron un recurso infalible para atraer grandes audiencias, especialmente cuando las plataformas digitales no competían de forma tan agresiva, la realidad actual muestra que el público parece inclinarse cada vez más hacia contenidos personalizados y formatos que ofrezcan una experiencia más dinámica o vinculada a sus intereses específicos. En contraste, 4 presentó El Desmarque, un programa deportivo que, aunque no alcanzó cifras extraordinarias, logró un sólido 7% de cuota de pantalla. Este resultado resalta como un ejemplo de cómo los formatos bien definidos y dirigidos a audiencias nicho pueden mantenerse competitivos incluso en un entorno donde la televisión tradicional enfrenta desafíos significativos. El Desmarque, con su combinación de análisis deportivo, actualidad y un enfoque desenfadado, ha encontrado un lugar en la parrilla gracias a una conexión genuina con los espectadores que buscan contenidos especializados. Este desempeño refleja, además, el interés continuo del público por el deporte, un tema que históricamente ha demostrado su capacidad para movilizar audiencias de manera consistente. El contraste entre el 3,1% de Rompe el Silencio y el 7% del Desmarque no solo es una comparación de cifras, sino una radiografía de las preferencias del público en horarios clave. Mientras que las películas enfrentan el desafío de competir con catálogos masivos en plataformas de streaming, los programas deportivos mantienen su relevancia al ofrecer una experiencia que no puede replicarse fácilmente en otros formatos. La inmediatez de los análisis, el debate en tiempo real y la conexión emocional con los eventos recientes. Este tipo de programación demuestra cómo las cadenas pueden adaptarse a las demandas cambiantes del público, apostando por propuestas que complementen la oferta digital en lugar de competir directamente con ella. En cuanto a la franja de sobremesa, aunque los datos definitivos aún no están completamente disponibles, las proyecciones apuntan a una estabilidad que no sorprende dentro de esta categoría.
La sobremesa es, tradicionalmente, una de las franjas más constantes en términos de audiencia, ya que los espectadores tienden a establecer hábitos sólidos en este horario, optando por programas que forman parte de su rutina diaria. Este fenómeno refleja una resistencia al cambio que puede ser tanto una fortaleza como una debilidad para las cadenas. Por un lado, garantiza una base de audiencia relativamente fija, lo que permite a los programas consolidarse sin mayores riesgos. Por otro lado, limita la capacidad de las cadenas para experimentar con propuestas más innovadoras en esta franja. A pesar de esta aparente estabilidad, la sobremesa sigue siendo un campo de batalla importante, donde pequeños cambios en las cifras pueden tener un impacto significativo en las estrategias de las cadenas. Programas de ficción, magazines y concursos siguen siendo los pilares de esta franja, con resultados que suelen reflejar las preferencias más tradicionales de la audiencia televisiva. No obstante, cabe preguntarse si esta estabilidad será sostenible a largo plazo, especialmente considerando el crecimiento constante de plataformas digitales que ofrecen contenido a demanda y formatos que permiten a los espectadores elegir qué, cuándo y cómo consumir. En resumen, los datos de audiencia de esta semana ofrecen una visión rica en matices sobre el estado actual de la televisión en España. Por un lado, programas como El Desmarque destacan por su capacidad para conectar con audiencias específicas, demostrando que los formatos bien definidos pueden prosperar incluso en un entorno competitivo. Por otro lado, apuestas más tradicionales, como las películas en el prime time, enfrentan desafíos significativos para mantenerse relevantes en un contexto donde las plataformas digitales dominan el consumo de contenido cinematográfico. Sin embargo, este análisis también revela preguntas importantes sobre las estrategias futuras de las cadenas. ¿Deberían apostar por reforzar su identidad y ofrecer contenido único que no pueda replicarse fácilmente en plataformas de streaming? ¿O es necesario replantearse por completo ciertos formatos y horarios para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo? La televisión tradicional, aunque sigue siendo un medio poderoso, se encuentra en un punto de inflexión. Los resultados de esta semana subrayan la importancia de innovar y arriesgarse, pero también de entender profundamente a una audiencia que ya no es homogénea. Las cadenas deben encontrar un equilibrio entre ofrecer contenido atractivo para las masas y atender a los intereses específicos de nichos que están dispuestos a comprometerse con programas que realmente conecten con ellos. En este contexto, es fundamental escuchar la voz del público. ¿Qué opináis vosotros, como espectadores? ¿Creéis que los datos de esta semana reflejan el estado real de la televisión tradicional? ¿O pensáis que el cambio hacia plataformas digitales está alterando de manera definitiva las preferencias del público? ¿Qué tipo de contenidos os resultan más interesantes? ¿Y qué echáis en falta en la programación actual? Dejad vuestros comentarios y compartid vuestra visión sobre el futuro de la televisión en un panorama mediático cada vez más dinámico y fragmentado.